Andrés David Arauz Galarza, hoy es el candidato a la presidencia de Ecuador por la coalición Unión por la Esperanza para las próximas elecciones previstas para el 7 de febrero de 2021. Finalmente, tras ser inhabilitado el expresidente Rafael Correa, Arauz tendrá como compañero de fórmula al comunicador Carlos Rabascal, quien será candidato a la vicepresidencia por la lista 1. Soy Osvaldo Canales y hoy entrevistamos en exclusiva a Andrés Arauz, a quien le damos muchísimas gracias por el espacio que nos da en esta agenda. Andrés, muchas gracias por estar a través de Hispan TV. Hola Osvaldo, un saludo, muchísimas gracias por la invitación. Estamos aquí atentos a todas las inquietudes y entusiasmados de poder participar en esta ley electoral. Un tema bastante complejo que ha tenido que ir sobrellevando la centroizquierda ecuatoriana, y allí me quiero puntualizar con lo que ha salido recientemente. Cuando uno cree que se frenó ya la ola en Ecuador y que terminó por inhabilitar al expresidente Rafael Correa, ahora el Consejo Nacional Electoral, Andrés, de su país analizó y dice que tendrá y verá el proceder de la candidatura correísta encabezada por usted, aspirante a la presidencia, tras la descalificación de Rafael Correa a vicepresidente, y que existe una eventual descalificación de todo este binomio. Así lo manifestó este lunes la presidenta de la entidad, Diana Atamian. Allí, lo primero, ¿qué se puede esperar de todo esto? ¿Hay riesgo de que usted ahora quede fuera de esta carrera presidencial? Mira, Osvaldo, hay como leer esto en dos perspectivas. Desde el plano jurídico, estamos totalmente garantizados de participar. Los artículos de las leyes y los reglamentos facultan a que una vez que descalifiquen a Rafael Correa por el juicio que sacaron de forma expedita en apenas 16 días, luego de que descalifiquen a él, la ley permite que se reemplace ese nombre con otro, en este caso del compañero Carlos Rabascal. Así que en el plano jurídico no tenemos ninguna preocupación. Lamentablemente no estamos en un estado de derecho y las presiones que ejercen los poderes fácticos para que se descalifique al binomio están ahí. Y por lo tanto también contamos con el respaldo popular. Ahorita la ciudadanía ecuatoriana está organizándose, está vigilante para que no se les ocurra jugar con fuego, no se les ocurra hacer algo tan disparatado como robarnos a los ecuatorianos la democracia. Andrés, antes de continuar esta conversación, quiero revisar rápidamente la ruta que ha seguido su carrera política para llegar a estar en esta carrera a la presidencia ecuatoriana. Tiene tan solo 35 años, pero a estas alturas, licenciado en Economía y Matemáticas por la Universidad Estadounidense de Michigan, en Magíster en Economía del Desarrollo por Flaxo, Ecuador. En el año 2009 ingresa al Banco Central de Ecuador, donde llega a ser director general bancario entre los años 2011 y 2013. Luego asume como subsecretario de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. Para el año 2015, el expresidente Rafael Correa lo nombra ministro de Conocimiento y Talento Humano, y también dirigió en algún momento el Ministerio de Cultura. Y desde 2017, tras la llegada de Lenín Moreno a la presidencia, se ha dedicado a la academia. A finales de 2017, junto con un grupo también de economistas, fundó el Observatorio de la Dolarización e inició estudios de doctorado sobre economía financiera en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ya son una vasta experiencia que muchas veces dicen, pero es un candidato bastante joven. Hoy está como candidato a la presidencia de Ecuador. ¿Y cómo califica la situación actual desde su plataforma actual de candidato a la presidencia? ¿Cómo califica que está Ecuador? La administración de Lenín Moreno no ha ahorrado esfuerzos en la actual administración para frenar el retorno político del expresidente Rafael Correa. Mira, primero agradecerte por esa lectura de la hoja de vida. Como está claro, ha sido una vida entera de formación y de servicio público, y ahora vamos a poner toda esa experiencia, esos conocimientos
al servicio del pueblo ecuatoriano, ¿no? Ese es nuestro objetivo, nuestra aspiración, y por eso hemos asumido este desafío. Y lo hemos asumido en un contexto tan duro, ¿no? Un contexto en donde el gobierno de Lenín Moreno literalmente ha priorizado la muerte por sobre la vida, ha priorizado los intereses de unos pocos privilegiados por sobre la mayoría de las familias ecuatorianas, en donde ha habido una destrucción de la institucionalidad ecuatoriana, en todos los aspectos, pero entre ellos la independencia judicial, en donde la prioridad del gobierno de Moreno ha sido la persecución política a Rafael Correa, a su movimiento, a la gente que tiene adhesiones hacia él, en vez de priorizar la generación de oportunidades económicas, educativas para las familias ecuatorianas. Así que esta es la situación en la que nos encontramos y nosotros entramos a una propuesta directa. Nuestra principal prioridad es volver a darle dignidad a las familias ecuatorianas. El escenario de la pospandemia nos plantea unos retos económicos enormes, donde debemos partir con una seguridad social de emergencia para que las familias tengan algo de dinero en sus bolsillos y puedan alimentar a sus hijos, evitar una crisis humanitaria y luego a partir de ahí generar una recuperación económica con la generación de empleo y trabajo para todas las familias ecuatorianas. Ahora, Andrés, ¿qué pasa con las fuerzas políticas de izquierda en Ecuador hoy día? Con todo este movimiento político donde el expresidente Rafael Correa intentó, con todas las herramientas que tenía, volver también a pararse frente a los ecuatorianos desde la esfera política. Osvaldo, la situación en el Ecuador no es alentadora en la perspectiva puramente política. La revolución ciudadana, el progresismo, la centroizquierda ecuatoriana ha tenido que mutar a 8 partidos diferentes. 8 partidos diferentes porque cada que va mudándose de partido lo van proscribiendo, lo van eliminando. Este es el 8º partido que nos ha acogido, Centro Democrático, como lo dice su nombre, un partido de centro, pero que ha abierto sus puertas para que el progresismo pueda expresarse y constar en las papeletas electorales del próximo febrero. Sin embargo, a pesar de esta proscripción política, nosotros representamos a casi el 40% de la población ecuatoriana. Y ese apoyo mayoritario contundente se ha visto reflejado ya en el escenario de las encuestas, de los sondeos electorales, en donde estamos liderando y por bastante a nuestros seguidores, no que esto sea un acto de sobreconfianza, sino de agradecimiento a ese apoyo popular, a ese apoyo del pueblo ecuatoriano que va a significar un triunfo contundente y finalmente recuperar la patria, recuperar las instituciones y la recuperación económica de las familias ecuatorianas. Ahora, me interesa volver un poco a la primera pregunta, cuando hablamos de términos de independencia. Desde su punto de vista, ¿qué tan independiente es el Consejo Nacional Electoral hoy día como para tomar las decisiones? Me refiero a lo que habíamos ya abordado sobre la posibilidad incluso de que quede fuera el binomio definitivo que en principio estaba conformado por usted y Rafael Correa. Mira, nosotros sabemos que hay presiones enormes. Ha habido inclusive un pacto que se hizo público entre los 2 grandes partidos de derecha, sectores oligárquicos de la sociedad ecuatoriana, que han dicho que van a disponer al Consejo Nacional Electoral que les defienda a ellos y no al resto. Hemos tenido pronunciamientos de uno de los candidatos banqueros que ha dicho que hay que depurar la papeleta electoral para sacar a sus opositores de ahí, y nosotros lo que hemos dicho es que hay que respetar esa diversidad ecuatoriana y que toda esa rica diversidad se pueda reflejar en la papeleta electoral, que no se descalifique a nadie, sino que participemos todos. Ahora, el Consejo Nacional Electoral está sujeto a estas presiones, pero sinceramente yo confío en que las autoridades actuales, por más que estén recibiendo estas presiones, van a actuar conforme a derecho, van a actuar conforme a la ética política y permitir que la mayoría de los ecuatorianos pueda votar por quienes ellos quieren votar. Así que desde ese lado yo tengo tranquilidad. Yo estoy seguro que las autoridades del Consejo Nacional Electoral nos permitirán esa participación. Pero si es que deciden jugar con fuego, si es que deciden proscribir una vez más
la participación política del progresismo, que representa casi la mitad de la población ecuatoriana, yo creo que van a enfrentar una situación de angustia porque la ciudadanía tiene ya una opción tomada y no se les va a permitir ir por esa opción, y la ciudadanía estará vigilante y organizada con una presencia a nivel de todo el territorio nacional. ¿Y qué significó puntualmente la inhabilitación del expresidente Rafael Correa para estas elecciones? Mira, Rafael Correa participó en un proceso de primarias en Centro Democrático. Él sale victorioso de las primarias para candidato a vicepresidente. Hacemos la aceptación de la candidatura de manera telemática por las restricciones de la pandemia y empieza ahí a ver el ruido. Algunas autoridades, algunos voceros empiezan a decir que él no ha aceptado la candidatura y que por eso no podrá participar, a pesar de que las tecnologías del siglo XXI sí permiten hacer una aceptación electrónica telemática. Y luego, para estar recontra seguros, los poderes fácticos implementan una sentencia judicial en 16 días que termina por inhabilitarlo de la participación electoral a Rafael Correa. Así que ahí vemos claramente cómo ha habido una intencionalidad política directa de la judicialización de la política para, a través de ese mecanismo, excluirlo de la participación. Lamentablemente nosotros sí teníamos ese escenario contemplado. Digo lamentable porque estamos conscientes de que vivimos un régimen por fuera del Estado de Derecho, y teníamos como plan B al nombre de Carlos Rabascal, quien obviamente ya pasa a protagonizar el binomio. Ahora, ya en la política o en la arena política más dura y de cara a las elecciones, le pregunto, ¿cómo se prepara para enfrentar unas elecciones que van a ser duras literalmente? Mira, nosotros en nuestro principal apoyo, nuestro principal respaldo es el pueblo ecuatoriano. Nuestras cifras ya nos indican que tenemos el respaldo abrumador en todas las provincias del país. Eso quiere decir que el progresismo está representado en todo el Ecuador, y eso nos da una tranquilidad de contar con ese apoyo popular. Como insistimos, no solo en las urnas, en donde tenemos que cuidar cada voto, sino también en las calles, una presencia masiva en los barrios, en la montaña, en el celular y en nuestras jurisdicciones en el exterior. Recuerda, por favor, que tenemos cerca de 3 millones de ecuatorianos que viven en el resto del mundo, y también contamos con ese apoyo, con ese cariño que les tenemos especial a nuestros hermanos ecuatorianos en el exterior. Ahora, llevarlo también a otras reacciones que han habido en las últimas horas. Líderes latinoamericanos pidieron a las autoridades ecuatorianas que respeten el proceso electoral para que haya elecciones limpias y justas. Así señalaba la misiva. De acuerdo con el texto, los líderes latinoamericanos consideran que en Ecuador se viola el contenido del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA y también la propia Constitución. ¿Cómo vigilar esto? ¿Qué organismo es fundamental para ser un ente observador de estas elecciones? Mira, nosotros estamos muy agradecidos por esos pronunciamientos de nuestros compañeros y colegas latinoamericanos de todos los signos ideológicos. Creo que es evidente la intención de proscribir al progresismo ecuatoriano. Hemos tenido apoyo no solo de estas instancias de presidentes latinoamericanos, sino de organismos de observación electoral como el COPAL, como la Organización de las Naciones Unidas, como la Comisión Europea, que están incidiendo ya en este proceso en el Ecuador para que no solo lleguen a la observación el 7 de febrero, que es la fecha de las elecciones, sino que puedan estar presentes desde ya, porque en estos momentos se va definiendo la participación electoral, las inscripciones de candidaturas, y estamos muy animados que por fin tenemos una vigilancia planetaria sobre lo que ocurre en el Ecuador. Esto también ha sido un elemento muy importante. Yo mismo he dirigido una carta a todo el resto de los candidatos presidenciales en donde les hemos pedido que sea una campaña limpia, que no se hagan trampas para no excluir a nadie de la participación democrática, y que además sea un intercambio de propuestas y programas y no de los ataques a la vieja usanza, de la vieja política, de la cual queremos ya salir, ¿no? Ahora, ¿qué es lo más urgente para el nuevo periodo desde la perspectiva
que usted está encabezando de aquí en adelante, pensando en llegar a la presidencia de Ecuador? Mira, nosotros tenemos perspectivas muy positivas para el país, sabemos cómo lograr esta recuperación económica, tenemos gran experiencia en el manejo de la política económica y lo que vamos a hacer es reinvertir los recursos con los que sí cuenta la economía ecuatoriana para ponerla al servicio de las familias, primero para atender la emergencia sanitaria que estamos viviendo, la emergencia económica que estamos viviendo y luego para impulsar, así como fueron durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa, un proceso de transformación económica, productiva y social, en donde se vuelvan a garantizar los derechos humanos, especialmente en materia de salud, de educación, construcción de nuevos hospitales, escuelas, una mejoría en la política educativa, una política que permita a los jóvenes que están desesperanzados del futuro, vuelvan a creer en sí mismos, vuelvan a creer en su país, cuenten con oportunidades educativas y obviamente también oportunidades económicas. Nosotros estamos planteando un cambio paradigmático en donde salimos de una economía prepandemia basada en la extracción, en una política económica concentradora, en un capitalismo caduco, hacia una economía post-pandemia que ponga el trabajo en el centro de la política pública, en el trabajo como derecho humano. Hacia allá vamos, esa es nuestra perspectiva. Pero, ¿qué sectores son los que han estado más abandonados en el actual periodo? Mira, el abandono ha sido generalizado, pero podríamos comenzar con la situación más urgente, que es la salud humana. Este gobierno despidió a 3.600 funcionarios del sistema de salud justo antes del ingreso de la pandemia en nuestro país. Redujo el presupuesto para la salud en la mitad de la pandemia. Ha reducido el presupuesto para la educación de forma masiva, tanto en el ámbito educativo básico como a las universidades. Hemos visto la paralización total de la obra pública en el país y lo único que ha crecido es la deuda externa, el servicio de la deuda externa a unos pocos banqueros, a unos pocos privilegiados en el exterior. Eso nos ha indignado mucho, porque yo, como tú mencionabas, lideraba el Observatorio de la Dolarización y en marzo de este año ya proponíamos propuestas para que se quede el dinero en la economía ecuatoriana y pueda servir para paliar los efectos de la crisis. Y este gobierno, al revés, lo que hizo fue prepagar deuda externa y eso generó mucho dolor y muerte a las familias ecuatorianas. Eso es imperdonable y nosotros vamos a corregir esa situación a partir de mayo del próximo año. Puntualmente, muy rápido, le quiero preguntar sobre lo mismo y pensando en la pandemia de coronavirus, las imágenes que internacionalmente se dieron a conocer, sobre todo de Guayaquil, fueron bastante fuertes y dañan también a la ciudadanía en cuanto a sentirse vulnerables. Allí puntualmente, ¿cómo se va a trabajar con eso? Porque la pandemia todavía no tiene freno y hay una población que se vio resentida al estar en los principales titulares y por algo tan negativo. Se hablaba de estos ataúdes de cartón, de los cuerpos tirados en las calles de Guayaquil. Eso, sin duda, no es fácil de borrar. Mira, Osvaldo, 3 puntos. En primer lugar, el Ecuador es el país con más alto nivel de exceso de mortalidad en proporción a su población. Eso quiere decir que más personas se han muerto en Ecuador que en el resto del mundo si lo tomas en cuenta como el total de su población. Ese dato es escalofriante. Que un país como el nuestro sea el peor en el manejo de la pandemia es extremadamente doloroso. ¿Y cómo lo vamos a enfrentar? Con 2 perspectivas. La primera, la sanitaria. Eso quiere decir que tenemos que tener una política racional de bioseguridad, de quedarse en casa, de seguimiento epidemiológico, pero acompañada con incentivos económicos. No puede ser posible que le pidamos a la gente que se quede en casa, pero el trabajador autónomo que vive de su día a día no recibe un ingreso económico para compensarlo. La forma racional es juntar ambas cosas. Y luego nosotros vamos a trabajar activamente con nuestros pares latinoamericanos y mundiales en el acceso a la vacuna en América Latina. Tenemos ya conversaciones avanzadas con los gobiernos de México, de Argentina, acercamiento con otras potencias planetarias para poder contar con esa vacuna para el pueblo ecuatoriano, en donde la priorización no se dará sobre la base de los criterios de quién tiene más plata, sino sobre los criterios de riesgo epidemiológico, cuidando a nuestros más vulnerables,
primero a las personas enfermas, a las personas mayores, y así logrando cubrir a toda la sociedad para salvaguardar la vida de los ecuatorianos. Vamos a un tema de índole internacional, quizá. ¿Cómo califica el rol de Estados Unidos hoy día en Ecuador y cómo se va a enfrentar en un posible gobierno suyo, digamos, lo que está acostumbrado Estados Unidos a tener injerencia sobre las decisiones de las distintas administraciones? Mira, nosotros somos amigos de todos los pueblos del mundo. No tenemos interés en crear enemistades. Lo que nosotros sí creemos es que se respete nuestra soberanía, hacerlo con dignidad. Nuestras relaciones comerciales, económicas, de inversión, se van a basar en el respeto a nuestra Constitución, a los valores que respeten nuestro ambiente, nuestra economía, nuestros trabajadores, nuestro régimen impositivo, y no se vea al Ecuador como un simple lugar al cual extraer su riqueza. Pero, por ejemplo, el relacionamiento que se va a dar, obviamente no va a ser en la índole de plantear más bases militares como ha ocurrido en el pasado, como ha ocurrido en este gobierno, sino alrededor de la ciencia, de la tecnología, de la cultura, del intercambio educativo, donde nosotros vemos muchísimas posibilidades de crecimiento y de aprovechamiento mutuo, ¿no? Ahí creo que hay un aprendizaje para todas las partes, y esta es la política que nosotros impulsaremos con el gran país del norte, con los Estados Unidos. ¿Y cómo proyecta la participación de Ecuador en la región en particular de llegar a ser presidente? Mira, nosotros somos fervientes creyentes en la integración regional. Para un país de dimensiones pequeñas como el Ecuador, la integración regional es sumamente conveniente, porque así logramos construir un poder de bloque y poder relacionarnos, ahí sí, con otras potencias mundiales. Yo, por ejemplo, tengo clavado en el alma un enorme dolor que fue un presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, el que renunció a que el Ecuador, a que Quito sea la capital de Sudamérica al salirse de la UNASUR. Eso es imperdonable. Y nosotros retomaremos la integración regional a nivel de UNASUR, a nivel de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, para impulsar políticas conjuntas que, independientemente del signo ideológico, podamos construir política en común. Por ejemplo, alrededor de la salud, alrededor de la ciencia, la tecnología, alrededor de los intercambios educativos y culturales, que creemos puede ser un eje fundamental de relacionamiento en esta región, en nuestra América. Y frente a eso, usted habla de la ciencia, de la tecnología, y allí ha sido pero fundamental para enfrentar el tema de educación durante la pandemia, la conectividad. Usted pertenece a un grupo social o de personas bastante jóvenes y que obviamente entiende lo que significa la tecnología al momento de hacer llegar el mensaje, la educación a los niños hoy día, sobre todo en pandemia. ¿Cómo está Ecuador en ese sentido, con la conectividad? El Ecuador avanzó muchísimo en conectividad durante los 10 años del gobierno de Rafael Correa. Literalmente se sembró a todo el país de fibra óptica. La cobertura en telefonía móvil también avanzó significativamente, pero en la situación actual ha habido un estancamiento, en donde el espectro radioeléctrico ha querido ser vendido, regalado a unas pocas transnacionales, sin tener una política de acceso efectivo a la población. Nosotros vamos a una política contundente de acceso a las tecnologías de información, de acceso al Internet. Vamos a concebir el Internet como un derecho humano y lo vamos a lograr a través de nuestra gran empresa nacional de telecomunicaciones, sembrando más todavía cada parroquia rural con acceso a fibra óptica y obviamente permitiendo el acceso al mismo a través de lo que llamamos becas del conocimiento, becas de la conectividad. Eso va a ser una gran política que la lanzaremos en los próximos meses, pero bueno, ya les dejo con ese pequeño adelanto que será un respiro de luz, un respiro de esperanza para las familias ecuatorianas que quieren que sus hijos, que sus hijas sigan educándose. Andrés, le pregunto brevemente, ¿cree que hay temor hoy día por parte del electorado frente a estas elecciones, considerando, por ejemplo, que el propio y actual mandatario, Lenín Moreno,
trabajaba conjuntamente con Rafael Correa, bueno, y los resultados que se dieron de ahí en adelante, donde hay confianzas rotas, donde el electorado también tiene mucho que decir este 7 de febrero. ¿Cree que hay temor por parte de las personas que están con derecho a voto en estas elecciones? Mira, yo creo que es natural sentir esa desconfianza por la traición que hemos vivido, que no fue solo a unos cuantos políticos o a un partido, fue una traición al pueblo ecuatoriano, el incumplir el plan de gobierno, hacer totalmente lo opuesto a lo que ofreció en campaña, es extremadamente doloroso para este pueblo. Sin embargo, en esta ocasión ha habido ya una recuperación de la esperanza en el sentido de que el país ha visto en la juventud ideas, la renovación de la política, la creatividad en la innovación como ejes de la propuesta de política pública y una solvencia de una hoja de vida al servicio del pueblo ecuatoriano como la garantía de que ya no vamos a tener más traiciones. Yo lo que le quiero decir al pueblo ecuatoriano en ese sentido es, miren, no es cuestión de una persona, es todo un pueblo el que debe garantizar que no exista una traición o una desconfianza política. Solo el pueblo organizado, consciente y permanentemente movilizado es el que va a garantizar de abajo hacia arriba que los destinos de la patria se puedan llevar a cabo en la correcta dirección. Andrés Arauz, nos quedamos con eso. Quiero agradecerle por este espacio, por esta entrevista y dejarlo desde ya invitado a ver si podemos continuar esta conversación post 7 de febrero y entender cuáles son los nuevos propósitos que vienen para Ecuador. Con muchísimo gusto, Osvaldo. Será un placer conversar contigo luego del 7 de febrero, esa victoria contundente que logrará el pueblo ecuatoriano. Mucho gusto. Nos quedamos con eso. Muchísimas gracias, Andrés Arauz. Bien, ahí teníamos entonces acuerdo ya tomado. El próximo 7 de febrero será decisivo para Ecuador. La política de la mitad del mundo ha estado convulsionada. Son 13.099.150 ecuatorianos que tienen derecho a voto. El sufragio en Ecuador es obligatorio y deberán ejercerlo los mayores de 18 años y menores de 65, incluidas aquellas personas privadas de libertad sin sentencia condenatoria ejecutada. Eso es como derecho ciudadano para los ecuatorianos. Tal parece, aún persiste un fantasma de modificaciones en la papeleta electoral y nos quedamos muy pendientes de ello. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dejar los invitados a que continúen siempre en la programación de Hispan TV. Hasta pronto.